Muy buenas tardes a todos, Dios los bendiga. En esta hermosa hora de la tarde quiero compartir con ustedes un mensaje que Dios tiene preparado para el día de hoy. El mensaje que Dios tiene preparado para nosotros es que creamos en el poder que Él tiene, que tengamos esa fe en que para Él no hay nada imposible. Y para nosotros creer que para Él no hay nada imposible, creer que para Él todo es posible, solamente tenemos que hacer dos cosas. Uno, no ver el obstáculo, no ver los obstáculos. Dos, no pensar en los obstáculos. Para nosotros lograr ver el milagro de Dios, ver el poder de Dios. En la primera lectura de hoy vemos a un hombre viendo y pensando en el obstáculo. Dios le ofrece un gran regalo, pero él piensa primero en el obstáculo. Y en el evangelio de hoy vemos a un hombre con una gran fe, creyendo que Dios sí puede hacer el milagro que él quiere. Y hoy quiero leer una parte de la primera lectura. La lectura de hoy es tomado del libro de los Génesis, en su capítulo 1 en adelante. Y yo quiero leer el verso 15 en adelante. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le dice Dios a Abraham: Sarai, tu esposa, ya no se llamará Sarai, sino Sara. Le bendeciré y ella te dará un hijo, y yo lo bendeciré. De él nacerá pueblos y reyes de naciones. Abraham se postró en tierra y se puso a reír, diciendo en su interior: ¿podrá un hombre de 100 años tener un hijo? ¿Y Sara a sus 90 podrá dar a luz? Entonces Abraham le dijo a Dios: me conformo con que le conserves la vida a Ismael. Dios le respondió: Sara tu esposa te dará un hijo y le pondrán por nombre Isaac. Con él y con sus descendientes estableceré mi alianza, una alianza perpetua. Palabra de Dios. Como les decía al principio, un hombre pensando en el obstáculo. Dios prometiéndole dar un hijo. Que Sara tuviera un hijo era un milagro, era una bendición de Dios. ¿Por qué un milagro? Porque Sara tenía 90 años y Abraham tenía 100 años. Y eso era la razón, ese era el obstáculo en que Abraham estaba pensando y estaba viendo. Él no creyó en el poder de Dios. Él no creyó que para Dios no hay nada imposible, sino él se puso a pensar y ver, diciendo: ¿cómo yo y mi esposa podremos tener un hijo a nuestra edad? Podemos captar que Abraham está pensando en su vejez. Abraham en su mente diciendo: este es imposible, yo ya tengo 100 años. Este es imposible, Sara ya tiene 90 años y aún así podrá dar a luz a un hijo. Pero como lo decía yo en el mensaje, que lo que para nosotros es imposible, para Dios todo es posible. Y si leemos todo ese capítulo, nos damos cuenta que sí, Abraham y Sara tuvieron un hijo al que le pusieron por nombre Isaac. Entonces hoy, en el evangelio de hoy, vemos
a un hombre con una gran fe, a un hombre creyendo en el poder de Dios. Y hoy lo voy a leer el Evangelio. El Evangelio de hoy es tomado del libro de San Mateo en su capítulo 8, versículo 1 al 4. Dice: en aquel tiempo, cuando Jesús bajó de la montaña, lo iba siguiendo una gran multitud. De pronto se le acercó un leproso, se postró ante él y le dijo: Señor, si quieres puedes curarme. Jesús extendió la mano y tocó diciendo: sí quiero, queda curado. Inmediatamente quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo: no le vayas a contar esto a nadie, pero ve ahora a presentarte al sacerdote y lleva la ofrenda prescrita por Moisés para probar tu curación. Palabra del Señor. En el Evangelio de hoy vemos a un hombre que sí creyó en el poder de Dios. El hombre dice que llegó y se postró ante el Señor, y con esa fe tan fuerte que tenía le dijo: si quieres puedes curarme. ¿Qué quiere decir si quieres? Es porque él creía que sí podía, pero él también creía en su voluntad. Es que si la voluntad de Dios es hacer el milagro, Él lo va a hacer. Y si la voluntad de Dios es que no iba a hacer el milagro, pues entonces no lo iba a hacer. Y esa era la razón, esa era la fe del hombre diciendo: tú puedes hacerlo, si quieres cúrame. Tú puedes hacerlo. Creyó que sí Dios podía hacerlo. Entonces, como les decía al principio, el mensaje es que Dios quiere que nosotros sigamos creyendo como ese hombre en su poder, en lo que Él puede hacer. Él quiere que nosotros creamos que para Él no hay nada imposible. Dejemos de pensar en el obstáculo. ¿Se recuerdan a Magdalena el día de la resurrección? Ella, cuando iba al sepulcro, no iba pensando en el milagro, en el poder de Dios, no iba pensando en eso. María Magdalena iba pensando en el obstáculo, diciendo: ¿cómo moveré la piedra? ¿Quién me ayudará a mover la piedra? Ella nunca pensó en la resurrección de Jesús. Ella no pensó en la promesa de Dios. Ella pensaba en el obstáculo, igual que Abraham. Abraham no estaba pensando en la promesa que Dios le estaba haciendo, que iban a tener un hijo. Él estaba pensando en el obstáculo. Así pues, hermanos, que Dios me los bendiga. Sigamos creyendo que para Dios no hay nada imposible. En esta hermosa hora, yo ruego a Dios que Dios los bendiga y les dé salud, vida en abundante donde quiera que ustedes se encuentren. Y los invito a suscribirse a mi canal, a darle me gusta, a compartir el video, porque de esa manera ustedes me pueden ayudar en este ministerio. Así pues, hermanos, que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.